La persona y el Estado. De acuerdo con el filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse, existen dos tipos de represión, que serían la represión básica y la represión excedente. La represión básica consiste en el control y regulación de la conducta estrictamente necesarias para la conservación de la sociedad. Es decir, el Estado interviene para reprimir la conducta humana de manera que sea estrictamente indispensable para garantizar el orden social. En cambio, la represión excedente tiene por objeto imponer controles y restricciones a la conducta de los gobernados con el solo propósito de satisfacer los intereses de los grupos dominantes. Este tipo de represión se enemista con la libertad. Hablemos, por lo tanto, de libertad, uno de los grandes derechos humanos. La libertad, como capacidad de acción, se manifiesta de tres formas: instintiva, impuesta y racional. La libertad instintiva es la forma más antigua de libertad. Por ejemplo, la que tienen los niños para desplazarse, esconderse, alimentarse. La libertad impuesta, por otro lado, en este tipo se accede cuando surge la sociedad, cuando nace la sociedad. El individuo armoniza su conducta con la de los demás. En este caso, las normas se asimilan de manera casi inconsciente. Y por último, la libertad de tipo racional. En este tipo, el sujeto distingue entre individuo y sociedad y evalúa las libertades que realmente ofrece la sociedad. Se requiere un poder social, si no, la libertad del más fuerte pondría en peligro la del más débil. Hablemos de los derechos humanos como parte del estudio de la libertad. Existen dos tipos de derechos humanos positivos y derechos humanos negativos. En los derechos humanos positivos, los gobernantes tienen la obligación de hacer. En estos, los gobernados pueden exigirle al gobernante una conducta. Son ejemplos de derechos humanos positivos aquellos de contenido social como los previstos en el artículo 123 constitucional. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, el Estado debe crear infraestructura para otorgar y garantizar a los individuos el derecho a la salud. Lo mismo podríamos decir del derecho a la educación, entre otros. Por otro lado, los derechos negativos son aquellos que se conocen como de primera generación. Aparecen incluso primero que los derechos humanos positivos. En estos, la obligación del Estado es una obligación de no hacer. No puede perturbar, no mutilar, no torturar. La esclavitud en Estados Unidos, recordemos como antecedente, fue abolida mediante la enmienda 13ª en el año 1868. Antes de pasar a esta idea que estoy desglosando de la libertad, hablemos de las generaciones de derechos humanos. Existen tres, ahora hay una tendencia a una cuarta generación de derechos humanos. La primera generación surge en los siglos XVIII y son derechos civiles y políticos, las libertades, lo que conocimos o que decíamos hace breves segundos como derechos humanos negativos, donde la obligación del Estado es de no hacer, es decir, no perturbar la libertad del ser humano. La segunda generación de derechos humanos surge en los siglos XIX y XX. Se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Aquí hablamos de los derechos humanos positivos. La tercera generación nace en el siglo XX y XXI y se conocen como el derecho a la paz, derecho de medio ambiente, y actualmente ya hablamos de una cuarta generación de derechos humanos que incluyen el uso de la tecnología. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos en el año de 1941, dijo que era una necesidad impostergable establecer 4 libertades, que eran la de religión, de expresión, la de necesidades y la libertad de temor. ¿En qué consisten? La de religión y de expresión coincide con los derechos humanos de tipo negativo.
el Estado debe permitir que los ciudadanos profesen la religión que más, o las creencias que más le plazcan. La expresión también. No debe intervenir el Estado en la manifestación y expresión de las ideas. En cambio, el derecho a la libertad de necesidades era aquel que Franklin Delano Roosevelt llamaba como derechos materiales, y la de temor implica la abolición de la guerra, de la tiranía y de la persecución. Los medios para proteger los derechos humanos son de tres tipos: indirectos, complementarios y específicos. Los medios indirectos protegen los derechos de carácter ordinario, por ejemplo, a través de un proceso judicial o a través de la justicia administrativa. Cuando tengo una controversia con una persona y demando o acudo ante un órgano jurisdiccional, de manera indirecta está protegiendo la ley mis derechos humanos. Los medios complementarios, por otro lado, se utilizan para sancionar violaciones a los derechos humanos y son el juicio político, la responsabilidad de altos funcionarios, la responsabilidad económica del Estado y de sus servidores. Y los derechos y los medios para proteger los derechos humanos de manera específica son aquellos que protegen de manera rápida y eficaz los derechos humanos. Por ejemplo, el habeas corpus del derecho anglosajón, el juicio de amparo, el ombudsman, etc. Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, con el seudónimo de Publio, publicaron sus comentarios en El Federalista. Las ideas de Hamilton son importantes ya que para él defendió la idea de que la Constitución, carente de declaración de derechos humanos, o sea, no es necesario que una Constitución tenga un catálogo de derechos humanos, y él esboza las siguientes razones. La primera razón, afirmó Hamilton, dijo que establecer en la Constitución una declaración de derechos daría lugar a su reglamentación por parte de los gobernantes, lo que haría que estos tendrían un pretexto para limitar las libertades humanas. La segunda razón que alega Hamilton fue que en un sistema en que los funcionarios solo pueden actuar en virtud de las facultades concedidas expresamente, bastará no concederlas, o sea, no conceder aquellas facultades que impliquen interferencia con el ejercicio de los derechos humanos. Explicándolo actualmente, bajo el principio de legalidad, la autoridad solamente puede hacerlo aquello por lo cual está facultado por una ley. Bastará no concederle en la Constitución la facultad de intervenir o interferir con los derechos humanos para que no la tenga. Razón por la cual Hamilton dijo que no era necesario que la Constitución contuviera un catálogo de derechos humanos. La Constitución solamente tendría que constituir, que organizar el Estado. Y la última razón que alega Hamilton fue que la base de los derechos del hombre debe buscarse en el espíritu general del pueblo y del gobierno. La Constitución de 1791 quedó sin materia la discusión con las primeras 10 enmiendas a recomendación de Jefferson. Así, en la Constitución norteamericana sí se estipuló un catálogo de derechos humanos. Hasta aquí. Gracias.